Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, Señor Salvador y Guía, como siempre inicio con la palabra de Dios, Jeremías 29:11. Yo sé muy bien que tengo los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Siempre el Señor es la esperanza más grande para nosotros. Amén. Miren, que así sea. sobre la situación de los fondos que van a ser afectados o transferidos de educación a otros lugares, hay una discusión, primero una discusión jurídica y luego una discusión de cómo manejar esos fondos propiamente dicho. La primera, la jurídica, varios especialistas en esta situación han planteado que es incorrecto e ilegal y viola la Constitución la decisión de transferir fondos de educación. Se plantean el artículo 63, inciso 10 de la Constitución de la República, que dice lo siguiente: la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mismos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión. En ningún caso se podrá hacer transferencia de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas. Es decir, las áreas que mencioné: educación, ciencia y tecnología. En ningún caso, Perdón, así mismo, ¿quién hace la eso? Constitución, Eso quiere, artículo 63, inciso 10. Eso lo que quiere decir es que no se le pueden quitar fondos. Fondos, no transferir. Eso es lo que no se le puede quitar fondos. Léelo otra vez. Dice, pero fondos que sobren. No, fondos que sobren. Espérate, pero perdón, oye lo que que lo dice. lea otra vez, que lo lea otra vez. No se le puede quitar fondos. Pero oye, no le puede quitar fondos. Oye Sí. Oye lo que dice. La inversión del Estado en educación, Ajá. ciencia y tecnología deberá ser creciente y sostenida Sí. en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico. La ley consignará montos mínimos y porcentajes. Y dice, en ningún caso, ninguno dice, se podrá hacer transferencia. Dice transferencia, Julio. De fondos consignados. ¿Qué artículo es ese? Artículo 63. Derecho fundamental. Es que ninguna ley viola la Constitución. Ninguna ley va más allá de la lógica. No, porque oye lo que dice. La Constitución puede ser antilógica y es la Constitución. Una cosa es que educación, es que tú desprendas educación de fondo que educación está usando y que tiene programado usar. Y otra maldita vaina es que tú no tengas unos fondos para usarlo para nada y lo dejes ahí. Sí, hay muchas cosas. Y lo dejes ahí con un déficit fiscal incluso. Tú lo dejes ahí sin tener nada que hacer con ello. Lo vas a dejar ahí porque hay que dejarlo ahí. Eso es otra cosa. ¿Y invertirlo en qué? O en colegio tecnológico. ¿Y dónde están los en investigación y desarrollo? ¿Dónde está eso? En formar profesores del siglo XXI. Pero es fácil tú decirlo ahí en el micrófono. ¿Y dónde tú tienes planificado eso? ¿Dónde lo tienes? Pues me lleva el plan y apruébalo. Ve, apruébalo, pues no está contemplado. Primero es inconstitucional. Pero eso no está contemplado. Eso está contemplado. Si no está, por eso se va a invertir. A eso voy, miren. Es inconstitucional. Lo pueden hacer si quieren que lo hagan. Después pagarán la seguridad me lo inspiró el Instituto de San Luis. Míralo ahí. Echa la propuesta entera, míralo ahí. Para ninis. Mira, ¿cómo que no hay? Pero que tienes que poner un plan operativo. Perdón, güey. ¿Qué? Adelante, que camarada. Digo, reitero, es inconstitucional. No lo pueden hacer. porque eso no es férreo. Está bien, según tu criterio. Eso no es Petro. Eso no es Petro. Según el Eso no es Petro. Petro es el escudo. Petro es la bandera. Eso no es Petro. Lo que la Constitución diga es Petro. No importa. Lo que diga no es Petro. Los Petros son específicamente. ¿Y qué está por encima de la Constitución en materia de normas? Eso no es Petro. ¿Qué está por encima? Una ley modifica otra ley. ¿Qué está por encima de la Constitución? Porque si fuera la ley 66, si fuera la ley de presupuesto, sí. La razón, pero es en la Constitución. Hay que respetarlo. Ahora, señores, pero lo que estamos discutiendo es que lo que estamos discutiendo, y tú dices como economista, es que un país dice, mira, yo voy a cerrar con un déficit de 47,000 millones. Tengo un déficit, es decir, que me faltan 47,000 millones para cerrar este año. Y yo tengo 4,000 millones que no lo estoy usando en nada aquí y no lo puedo dirigir a otra prioridad que yo tenga. Eso es lo que estamos discutiendo. Cuando para cerrar el año me faltan 47,000 millones. No es que me sobran, no, es que me faltan. Voy a eso. Entonces,
¿Qué justificación tiene eso? ¿En qué lógica está eso? Lo primero que coloquen un bono, pero que no toquen esos fondos. Por un movimiento como ese se llevaron a Dilma en Brasil. Perdón. No. Sí, se la llevó a Dilma. Eso fue lo que se llevó a Dilma. Eso fue lo que se llevó a Dilma. El pataleo es otra cosa. El pataleo fue porque esto sería una modificación presupuestaria. Dilma, ella lo hizo antes de la modificación. Eso lo hacían todos los presidentes y no se lo llevaron. Sí. Porque lo hacen antes del presupuesto complementario y después lo legalizan. Ella lo hizo antes de legalizarlo. Es una ley. La ley no tiene que ver con la constitución. Es una ley especial. El presupuesto general del Estado. El presidente le asigna lo que quiere. El 4% del PIB, no importa la ley especial de educación es orgánica. La ley del presupuesto no es orgánica. Eso es sagrado lo que leyó Eury ahí. Bajo ninguna circunstancia pueden hacerlo. Está bien, como eso es sagrado. Echemos esos 4.000 millones por la letrina, porque eso es sagrado. Dejémoslo para echarlo por la letrina. Aún cuando no tenemos nada que hacer con ellos, echémoslo por la letrina, porque eso es sagrado. Vamos por parte. Y no resolvamos otros problemas fundamentales, porque eso es sagrado. Correcto, vamos por parte. Lo primero es establecer que eso es ilegal. Que si lo hacen, lo pueden hacer. Ahora, van a pagar las consecuencias de eso después. Es ilegal. No es ilegal. El Congreso no se lo puede permitir. No es ilegal. No es ilegal. Si el Congreso lo aprueba, no es ilegal. Si el Congreso lo aprueba. Si el Congreso lo aprueba, no es ilegal. La expropiación. Si el Congreso lo aprueba, no es ilegal. Si el Congreso lo aprueba por ley, no es ilegal. Una ley no puede ser ilegal. No yo quiero saber dónde una ley sea ilegal. La ley puede ser inconstitucional. Pero no puede ser ilegal. Una ley no puede ser ilegal. Oye, es una violación. No pueden violar la Una ley no puede ser ilegal. No puede ser ilegal. No puede ser inconstitucional y el Tribunal no puede ser ley es ilegal. A la vez no puede ser. Es incorrecto. Pero sí puede ser inconstitucional. Es un término. O sea, están violando la Constitución. Es inconstitucional. No lo pueden hacer. Bajo ninguna circunstancia. Se va a caer. Ustedes verán que se va a caer. Sí. ¿Nacet está de acuerdo conmigo? Claro. La ley general de educación es una ley orgánica, mientras que la ley que aprueba el presupuesto general del Estado es ordinaria. Pero déjame hablar, muchachos, es coincidiendo contigo. Baja la emoción. O las leyes que lo modifiquen no lo son. Por vía de consecuencia, la segunda no pueden modificar la primera. Correcto, el abogado coincide con el economista. Yo lo que digo es, ustedes lo pueden hacer si quieren. Háganlo. Es incorrecto, es inconstitucional y eso tiene consecuencias. No lo pueden hacer, viola la Constitución. Ahora vamos a lo otro. Ese candado es complicado. Porque entonces, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? Yo no entiendo. No hacer nada. Mierda, pues hacer películas o hacer vaina. Pues no vamos a hacer nada con eso. Busca una vaina que hacer y botarlo. Bueno, no vamos a hacer nada con eso. El colegio tecnológico. Es que está mal ese candado. No, pero que no se puede hacer eso. Crear el libro, el texto integrado. Preparar a los profesores del siglo XXI. Hacer educación gaming, diseñar las aulas virtuales. Eso es lo que hay que hacer con esos cuartos. Señores, esos cuartos lo que hay que hacer es saberlo invertir. ¿Y dónde? Pero inviértelo tú, di cómo te inviertes ahí ahora. Son 4.000 millones. He dicho 6. Ahora mismo te dije 6. No tienen oficio, búscale oficio. Claro, debieron preverlo antes. Bueno, debieron preverlo antes, pero no está previsto. Ahora búscale oficio. Sencillo. Ahí que yo no entiendo, porque ¿qué vamos a hacer con los cuartos? Pero perdón, es que el problema... Oye, el debate de nosotros, no sabemos qué hacer con los cuartos. Con cuánto que debemos. Con cuánto que nos faltan. No con cuarto que nos sobran, con cuarto que debemos. Con cuarto de un déficit. Son presupuestados, no que están ahí. Con cuarto de un déficit. Porque es una estimación. Con cuarto de un déficit. Porque no es que eso lo tenemos en una bóveda y lo vamos a sacar. Es de un déficit. Con cuarto de un déficit. Si no lo vamos a usar, ¿cómo hacemos eso? Es un candado legal. Lo que falta es, lo he dicho siempre, lo estoy diciendo de hace tiempo aquí, hay un proceso de preparación de los profesores que implica una gran inversión. Que se le inviertan a profesores ahí ahora. A preparación de los profesores. No es salario. Invéntate tú la preparación en 4 meses para tú dársela ahí y invertir 4.000 millones. Una vez que no está programa, invéntatela y ve y dásela. No, al contrario, lo peor es usar otra cosa. Eso es lo peor. Eso es lo que demuestra ineficacia del gobierno. Que se vote mejor. No, que se vote no. Esto es lo que está proponiendo, que se vote. No está diciendo que ahora vayamos con 4.000 sin tener nada planificado. Vamos con 4.000 millones. Pero que lo planifiquen, Julio, que lo hagan todavía. Que lo planifiquen. No tienen planificado cómo lo van a gastar. Que lo planifiquen. No tienen planificado cómo lo van a gastar. ¿Qué lo van a gastar? No. Mira, lo correcto es actuar de manera como debe ser. Hay 4% para la educación desde el principio. Tiene que haber planes específicos para eso. Usted no lo tiene, hágalo. Usted no lo tiene, hágalo. Es decir, el gobierno tiene que demostrar eficacia en eso. Porque se supone que si tú tienes un plan y tú tienes desde que tú llegaste hace 2 años planificado que tú tienes un 4% para educación y la educación lo que más tiene es demanda, señores.
lo que más necesita. Lo que más hay forma de votar los cuartos como lo hemos votado en gran medida. Lo que más hay es forma de votar el dinero como se ha votado en gran medida. Muchísimas cosas. No, pero ahí como se ha votado. Lo que hay más forma de votar como se ha votado muchísimos cuartos. Al contrario, lo que hay más forma de seguirlo votando como lo estamos votando. Faltan más que el 4%. A educación, señores. A educación y salud. Sería un 10. Perdón, a los dos. Lo ideal sería un 10. Un 20, no, con un 10 se resuelve. Perfecto. Lo ideal será un 10, pero tú tienes que tener la forma de hacer eso. Como tú no tienes la planificación, ni la hemos tenido, ni el gobierno anterior, pero lo que te digo es, tienen 2 años. Para hacer eso, lo que lo estamos votando los cuartos. Pero tienen 2 años, o sea, desde el año pasado era el 4%. No me pueden venir a mí ahora a decir que no pueden usar ese dinero. ¿Y dónde está la falta de el criterio de planificación del gobierno? Teniendo uno de los mejores planificadores que se llama Miguel Seara como encargado del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Es que hay un elemento clave. Es decir, oye, la Constitución dice que no se puede hacer transferencia. Ese concepto de la transferencia es un candado, viejo. Claro, no lo pueden hacer. Entonces, independientemente de que no sea justo. Claro. ¿Tú estás oyendo, Julio? Porque Julio dice, coño, no es justo. Si tú no tienes que usar el dinero, te lo dejemos. El problema no es. Ese candado no está bien. Ese candado. Bueno, pues pero es un candado. Quítalo. Usa la mayoría. Usa la mayoría y quítaselo. Quítalo. Ahora no lo violes. Ahora, la Constitución dice que no se puede hacer transferencia. Y lo que están haciendo es una transferencia. Claro, entonces, es una transferencia. Eso, como dice el Partido Reformista, eso es incorrecto. Es inconstitucional. Inconstitucional. Entonces, aunque no sea justo, claro, es inconstitucional. Pero no lo pueden violar. Lo otro es, miren, si usted llegó al gobierno hace 2 años con una planificación de lo que iba a hacer, lo primero que usted debió hacer fue tener pendiente, con el dinero de la educación, yo voy a hacer esto, esto y esto. No casi 2 años después, decir, no, vamos a transferirlo para otro lado. Oye, eso demuestra una falta de criterio para dirigir un gobierno. Este es el primer año presencial después de la pandemia. Bueno, pero independientemente de lo que sea, el año pasado también era 4% y este año 4%. Los seres humanos no sabíamos cuándo íbamos a salir. Además, no había pandemia. Cuando hicieron el programa de gobierno. El mundo no sabía cuándo iba a salir de esta vaina. Cuando hicieron el programa de gobierno del PRM no había pandemia. Y debía haber una precisión clara. O decir, quitemos el 4%, como dijo Leonel. No, porque Leonel en eso sí fue Leonel fue coherente. Yo no estoy de acuerdo con el 4% porque no es solo. Pero él fue que firmó la ley. Pero perdón. La ley que citaba Julio esta mañana, la 6697, ¿quién fue que la promulgó? Sí, pero él dijo desde el principio. Fue Leonel en el 97 que la promulgó. Claro, pero él dijo desde el principio que el problema no era un 4%, sino darle utilidad, y lo dice todavía ahora. No, Leonel básicamente restringe el presupuesto para el sector público, las escuelas, pero nunca lo ha restringido para Funglode. No, pero eso es otra cosa. Pero Funglode no se alimenta con dinero del gobierno dominicano. Usted nunca no entre el tema del dinero. El PRM en el 4 es insuficiente para la educación. Es un 8 que tenemos que mejorar. Siempre y cuando quienes dirijan la educación tengan planificación. Oye, el PRM dijo en el 2019. Mientras sea así, no. Oiga, el PRM dijo en el 2019 que todo el dinero del 4% se iba a usar para campaña electoral. ¿Lo dijo? Entonces, no lo politice. No, pero tiene que politizarlo, porque son políticos. Pero ¿cómo tú vas a decir que todo el dinero? No, pero fueron ellos que lo dijeron. Lo dijeron, búscalo por ahí. ¿Qué significa eso? Que ya ellos estaban claros que el 4% no debería usarse para otra cosa que no fuera para por los pelos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora? La gente no es tan tonta. Ellos están defendiendo los 4 años de mal uso que tú defendiste muy tarde. No, yo no defendí nada. Olvídate de eso. Yo defendí lo que era correcto en ese momento. La mayor inversión que se hizo en construir aulas, que fue correcto. Que yo digo que se hizo más José Lalu, que un Ministerio de Educación no tiene que hacer eso. No, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo correcto ahora? Los planes y proyectos que ellos presentaron cuando no eran gobierno, cuando ellos dijeron en su plan de gobierno. Que lo busquen y lo improvisen ahora. No, que lo improvisen, que lo empiecen a implementar. Y que tienen 4,000 millones de que lo desbaraten. No, que lo desbaraten. Que inventen en lo que sea y desbaraten eso. Que quemen esos cuartos. No, que lo quemen en lo que sea. No, que no violen porque nosotros nos vamos a endeudar con eso. Mira que hay una propuesta de Amaral. No, hay una propuesta. Pero venimos ahora, cambio fuera.